camino es entendimiento. Dios quiere que nosotros no le conozcamos solamente como Señor y Dios, pero Dios también quiere que nosotros le consideremos a Él como un amigo íntimo que tiene misericordia y piedad de pecadores. Así que yo voy a retarle esta mañana a que usted permita que sus mentes sean expandidas, que su corazón sea agrandado al empezar a ver a este Dios como Él desea que nosotros le veamos. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, esta mañana. Qué hermoso es alabar a Dios. La Biblia dice que Él busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, y espero que esta mañana hayamos hecho eso en nuestro corazón. Puede sentarse. Bienvenidos a aquellos que están aquí también en línea viéndonos esta mañana. Dios se mueve en nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Le estaba hablando ayer con una persona, le digo, el propósito que Dios tiene es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, venimos con ese fin. Enséñame, Señor. Yo quiero no solamente conocer, sino también quiero hacer lo que tú me muestras. Sabe que la Biblia es buena, la inteligencia, el conocimiento de la palabra de Dios es importante para la vida del creyente. Todos debemos tener la palabra de Dios, ¿verdad?, en nuestro corazón. Pero hay más que solamente tener la palabra en nuestro corazón. No es solamente el conocimiento de la palabra, sino también nosotros tenemos que tener afecto por la palabra. Y de hecho, después del conocimiento de la palabra, viene la convicción, ¿verdad? Que donde empezamos a vivir la palabra. ¿Por qué? Porque ahora ya no es nada más conocimiento, ahora es convicción. Tengo una convicción basado en la verdad de Dios. Y después de la convicción hay otro nivel al cual Dios nos quiere llevar, y eso es a un afecto, a un amor por la palabra de Dios. ¿Sabe que hay gente que sabe la palabra pero no ama la palabra de Dios? Jesús dijo, el que me ama guardará mi palabra. Así que es la evidencia de que nosotros realmente amamos al Señor. Todos podemos decir, yo amo al Señor, pero ¿qué es la palabra en tu vida? ¿Amas verdaderamente lo que Dios dice o más lo que tú quieres hacer? Así que queremos crecer a ese punto donde el conocimiento viene a ser, ¿verdad?, una convicción, y la convicción nos lleva a enamorarnos de Dios y de su palabra. Esta mañana seguimos en Romanos capítulo 11, si trajo su Biblia, y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe esta mañana. Señor, abre nuestro entendimiento. Dígale al Señor, abre mi entendimiento, Señor, mi corazón. Tú eres el único que puedes traer, Señor, la verdad a nuestra vida y darnos, Señor, un afecto por esa verdad. Danos un amor por tu palabra. David dijo, Señor, amo tu palabra y tus preceptos. Señor, queremos ser esa gente que nos enamoramos de ti, de tu palabra. Dios, en este momento, enséñanos, enséñame, para que yo pueda, Señor, recibir esa verdad y ser conformados a la imagen de tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 11, la escritura clave que hemos estado leyendo para esta serie que hemos estado, ¿verdad? Empezamos la semana pasada, acerca de la sabiduría de Dios. Y en Romanos 11, verso 25, y ya les expliqué la semana pasada que Pablo acaba de dar, ¿verdad?, la enseñanza de la elección en el capítulo 9 de Romanos, ¿verdad? En el capítulo 10 nos habla de la responsabilidad del hombre de responder al evangelio, ¿verdad? Todo el que invocar el nombre del Señor, dice la Escritura, ¿verdad?, será salvo. El que cree en Él no será avergonzado. Y Pablo empieza a hablar acerca de los judíos y los gentiles y el plan de Dios para ellos también. Y llega a esta porción de escritura en el Romanos 11, verso 25, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis en este misterio, y les acaba de revelar el misterio del trato de Dios con los gentiles y los judíos, y cómo los judíos, ¿verdad?, fueron puestos a un lado en el plan de Dios para que Dios pudiera alcanzar a los gentiles. Y ahora les dice, ahora que Dios ha alcanzado a las naciones, a los gentiles, ahora Dios está usándolos a ellos para
traer, decimos, para que su pueblo fuera llamado también a esta verdad del Evangelio. Entonces Dios, usando ambos, ¿verdad?, grupos, lleva a Pablo a decir: no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Les dice a los gentiles que ha acontecido, ¿verdad?, a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, Pablo dice: los judíos, que son enemigos del Evangelio por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y luego les dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, en el versículo 33 llega a decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán grandes, o cuán insondables más bien, son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y obviamente la respuesta ahí es nadie. ¿Quién ha entendido todo lo que Dios puede pensar y todo lo que hay en su mente? Nadie. ¿Quién le ha aconsejado a Dios cómo determinar situaciones y cosas, cómo tomar decisiones? Nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Y nos habla aquí en el versículo 33 de una profundidad de riqueza. Dice: oh, las profundidades de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. O sea, que nos está diciendo que hay una riqueza espiritual en la sabiduría de Dios, que es la herencia de todos los que somos hijos de Dios. Tenemos acceso a esa sabiduría. No siempre en su plenitud para entender todo lo que Dios hace y por qué Dios lo hace, pero suficiente para nosotros poder vivir una vida agradable a Dios y ser formados a su imagen. Así que esa profundidad es de la riqueza de la sabiduría de Dios. Es tu herencia, es mi herencia. Dijimos la semana pasada, como un repaso, que la sabiduría, dice el diccionario, es la capacidad de juzgar correctamente. La capacidad de determinar correctamente, porque la sabiduría, dijimos, que se basa en ¿qué? En el conocimiento. Uno no puede ser muy sabio si no sabe nada, si no tiene conocimiento. Y también en la experiencia, ¿verdad? Y la comprensión o el entendimiento. Y Dios tiene conocimiento de todo. Dios no carece de experiencia de nada. Y Dios tiene comprensión de todo hasta lo más mínimo. Jesús dijo en una de sus enseñanzas: mirad las aves del cielo, dice, no, ¿verdad? No hilan, no juntan en graneros, pero Dios les da de comer. Y cuando uno de esos pájaros se cae, ¿qué dijo el Señor? El Padre nota cuando uno de ellos cae. Así que no hay nada tan mínimo como la muerte de un pajarito que Dios no se dé cuenta. Fíjese, hasta eso. Y aún más profundo es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así que la verdadera sabiduría, encontramos la semana pasada, la sabiduría de Dios está enraizada en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. Puede decir gloria a Dios. Así que el Dios es la fuente, podemos decir así, de última sabiduría, de lo máximo en la sabiduría. Dios es, ¿verdad?, soberano sobre todo ello. Ahora, cuando nosotros entendemos la sabiduría de Dios, cuando nosotros verdaderamente la entendemos correctamente, este entendimiento de la sabiduría de Dios tiende a revolucionar nuestra vida. Va a revolucionar tu vida, va a revolucionar la vida mía también. Nos ayuda a ver toda la vida nuestra, nos ayuda a ver todas las circunstancias que nos suceden de una manera diferente, ¿verdad? También nos ayuda en nuestra experiencia del crecimiento, de nuestra madurez espiritual. Y a medida que crecemos en nuestra fe, ¿verdad?, vamos a crecer en nuestra confianza en Dios y en que Él es
sabio. Hay una verdad, dije la semana pasada, que no podemos evitar. Y eso es que hasta que nosotros comprendamos lo que significa verdaderamente, ¿verdad? Que Dios es sabio. Hasta que nosotros no entendamos esa verdad y no la abracemos y no la recibamos. Dios es últimamente y a lo máximo sabio. Nunca nosotros podremos realmente confiar en Dios. Vamos a confiar quizá en que Dios pueda hacer lo que nosotros pensamos que puede hacer, ¿verdad? Dios nos puede, ¿verdad?, iluminar en las cosas pequeñas, pero quizá en las otras cosas en las cuales nosotros no tenemos entendimiento, vamos a carecer también fe en Dios. Pero cuando nosotros comprendemos de que Dios es enteramente sabio, podemos realmente confiar en Él. Podemos nosotros verdaderamente descansar, escúcheme, en el plan sabio de Dios para nuestra vida. Porque si Él es sabio, Él cuida de mí. Dije la semana pasada que Dios se ha, ¿verdad?, entregado. Dios ha puesto su carácter y su nombre, ¿verdad?, en que Él cuidará de nosotros. De que Él va a cuidar de tu vida y la mía. Y el plan que Él tiene para mi vida es el más sabio. No hay otro, no hay un plan B, como decimos nosotros, ¿verdad? Tenemos este plan, pero si no funciona, pues tenemos el plan B. Dios no tiene plan B. Póngase a pensar eso. Dios no tiene plan B. Cuando el hombre pecó en contra de Dios, Dios no dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Adán, ¿verdad? Hicieron lo que yo les dije que no hicieran. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que vamos a tener que haber un plan, otro plan, porque este no funcionó. No, Dios sabía, cuando Él creó al hombre, Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. Dios ya tenía el plan desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Así que Dios en su sabiduría no piensa y no es como nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso bien, que Dios es enteramente sabio. Y porque Él conoce todo, Él tiene toda sabiduría, yo puedo confiar y puedo descansar en el plan que Él tiene para mi vida. No importa lo que eso sea, porque al fin yo sé que Él va a triunfar en todo lo que Él hace. Y cuando yo me acerco a Él, yo voy a triunfar últimamente en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Ahora, la sabiduría de Dios no viene como nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Que uno se vuelve más viejo y decimos que las canas, ¿verdad?, son, ¿verdad?, señal de sabiduría. No, las canas son, se está yendo viejo, me dijo. No, las canas es la única cosa que dice que estás más viejo, ¿no? Pero la sabiduría no es el color de su pelo, no es la longitud de su barba, ¿verdad? Que ya es un hombre hecho y derecho, como decimos. La sabiduría no viene porque nos hemos hecho viejos, porque sabemos que hay personas que tienen muchos años y carecen de mucha sabiduría a veces también. Sí tienen experiencia, pero a veces no toman las decisiones correctas en la sabiduría de Dios. Aquí en Romanos 11, el verso 33, una vez más, dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La palabra profundidad se define aquí en este contexto por las palabras insondables y inescrutables. Cuando Pablo dice profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, está diciendo que esa profundidad es ¿qué? Insondable. Note que dice, insondables son ¿qué? Los juicios de Dios. Inescrutables son sus caminos. Así que la profundidad habla de una, ¿verdad?, insondabilidad, donde no se puede tocar el piso de la sabiduría de Dios. Son inescrutables sus caminos y sus decisiones. Y luego la sabiduría de Dios tiene que ver con sus juicios. Note, insondables son sus juicios, sus determinaciones, sus decisiones. Esa es la sabiduría de Dios. Y los caminos, o sea, la manera en la cual Dios nos guía, es la sabiduría de Dios. Así que esos términos se definen ahí en esta escritura. Así que si Dios hace decisiones que son sabias, si Dios tiene caminos, ¿verdad?, que son sabios,
y profundidades que son inescrutables e insondables. ¿Dónde me deja a mí entonces en mi relación con Dios? A veces gente dice, bueno, Dios es tan sabio que no nos deja saber nada. No, Dios nos llama a ser sabios como Él es sabio. Amén. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos entender toda la sabiduría de Dios. Pero sí nos llama a algo a hacer. No a entender todos sus caminos, no a entender todas sus decisiones. Y a veces nosotros, si no entendemos esto de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nos quedamos perplejos en nuestra vida. Porque no sabemos a veces lo que Dios está haciendo. Pero cuando usted reconoce, Dios es más sabio que yo. Él sabe lo que está haciendo, aunque yo no sepa para dónde va esto. Aunque yo no sepa dónde va a terminar esto. Dios sabe. Y a lo que Dios me ha llamado, entonces a mí mi responsabilidad es que es confiar en Él. Y confiar en su sabiduría. En Proverbios 3, el verso 5 al 7, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Esta es la Biblia de las Américas, por favor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y el verso 7, dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Regresemos al verso 5, confía en Jehová, confía en el Señor de todo tu corazón y no te, ¿qué? Apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque las decisiones de Dios en tu vida muchas veces son inescrutables. Los caminos por los cuales nos lleva a veces no podemos nosotros discernirlos. Reconócelo entonces, dice, en tus caminos. Pero Señor, es que no sé por dónde vamos, no sé a dónde conduce esto. No importa, tú estás conmigo, te reconozco en este camino. Y dice que Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus veredas, porque a veces tendemos, ¿verdad? Tenemos la tendencia a irnos chuecos. Vamos caminando y tenemos tendencia de irnos por donde no. Y el Señor, mire, por aquí. Y cuando tú lo reconoces, Señor, ayúdame. Aún en medio de su debilidad, en medio cuando usted sabe que tiene tendencia de irse por caminos que no agradan a Dios, ahí es donde tú tienes que reconocerlo. Señor, tengo esta tendencia, tengo esta debilidad, ayúdame. Y cuando tú lo reconoces a Él en medio de esa necesidad, Él endereza tus sendas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que Él quiere que tú confíes en Él implícitamente, completamente, con todo tu corazón y no solo lo que tú puedas entender. Por eso dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahora, porque Dios es enteramente sabio, porque Dios completamente domina la sabiduría, Él no necesita adivinar cuando toma decisiones. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Porque no sabemos todo en el futuro y no tenemos toda la información, tomamos las decisiones, a veces tenemos que adivinar, quizá esta es la mejor, no sé. Pero Dios nunca hace eso, porque Dios es enteramente sabio. Él ve todo. Dije la semana pasada, Él ve todo en su debida relación con todo lo demás. Él te ve a ti, pero te ve a toda la gente conectada contigo. Y cómo las decisiones que tú vas a tomar afectan a todos los demás. ¿Ve? Entonces la decisión, ¿verdad?, que tú haces tiene otras implicaciones. Y Dios sabe todas esas implicaciones. Y por eso, teniendo toda esa información y toda esa experiencia, Dios tiene el mejor plan para tu vida. Y a veces nos guía por lugares donde quizás nosotros no quisiéramos ir y no quisiéramos pasar. Pero Dios sabe que llevándote por ahí, eso va a afectar no solamente tu vida, sino la vida de otros. Y Él, porque es sabio, lo hace de esa manera. Él ve todo en un instante. Él ve todo lo que se necesita y todo lo que está relacionado. Y esto le da a Dios entonces la habilidad de obrar en tu vida, de obrar en mi vida, de llevarnos a unas metas y propósitos para nuestras vidas. Y lo hace con una precisión impecable. Dice la Biblia en Job 42, el verso 2, Job llegó, ¿verdad?, a reconocer que Dios tenía todo bajo su control y era sabio en todo. Y dice Job, le contestó al Señor esto y le dice, yo sé bien que tú lo puedes todo
y que no es posible, note, frustrar ninguno de tus planes. No es que posible. A veces hay personas que dicen, bueno, pero si Dios quiere que yo haga algo y yo quiero hacer otra cosa y la hago, ¿verdad? Dios tenía este plan, pero yo hice esto. Le dije, no, tú no puedes frustrar, no eres suficientemente sabio, ni tan grande, ni poderoso para frustrar el plan que Dios tiene. Dice, pero si yo determino algo diferente de lo que Dios quiere, le dije, Dios ya tomó en cuenta ese plan y esa decisión que tú hiciste. Y te va a llevar por otro, quizá tu decisión, ¿verdad? De separarte de Dios o desobedecer a Dios, Dios ya tomó eso en cuenta. Tú vas a pasar por esto y te va a llevar y vas a sufrir esto y al final vas a llegar a donde Dios quiere. ¿Por qué? Porque si Dios ha determinado un plan, tú no puedes frustrarlo. Porque no tienes la capacidad, ni la inteligencia, ni sabes el futuro, así que no puedes tú frustrar el plan de Dios. Porque si Dios sabe el principio del fin, ya tomó todo en cuenta. ¿Sabe cuando David tomó un camino equivocado en su vida, el rey David? ¿Se acuerda usted de que él desobedeció a Dios y cometió adulterio con Betsabé? Dios escogió a David. Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y decían, ¿y sabía Dios que él iba a hacer y cometer ese pecado? ¿Qué creen ustedes? Y aún Dios lo escogió y lo hizo rey sobre su pueblo y le dio promesas para mucho para el futuro. Era la línea de la cual el Mesías iba a venir. Y dice, y si Dios sabía eso, ¿por qué lo escogió? Porque en su sabiduría Dios toma a un material, ¿verdad?, débil, a un material pecaminoso y puede traer algo bueno de ello. Mira tu vida y mira la mía. Ahora nosotros quizás, porque pensamos humanamente y no tenemos la sabiduría de Dios, pensamos de esa manera. Que si yo supiera que alguien me iba a hacer mal mañana, quizás no lo ame hoy. ¿Sí? Si yo estoy enterado, porque de alguna manera puedo ver el futuro y sé que tú me vas a causar un daño a mi vida, quizás hoy tenga una diferente opinión de ti antes de que hagas eso. ¿Sí o no? Sí. Y Dios sabía lo que iba a hacer David y aún lo escogió. Dios escogió a Jacob sabiendo que él era un ¿qué? Suplantador, era uno que, ¿verdad?, que usaba el engaño para sacar ventaja. Y Dios lo escogió a él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan que va mucho más allá del pecado y las debilidades que nosotros tenemos. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Yo estoy aquí por la pura misericordia de Dios y todos nosotros estamos aquí. Vivimos hoy por la misericordia de Dios. Porque si Dios fuera el justo juez en nuestra vida y sin su misericordia de nosotros, ninguno de nosotros podríamos estar en pie. Si tú cuentas el pecado, dijo el salmista, ¿quién quedaría de pie? ¿Quién de nosotros estaría, verdad, a salvo? Nadie. Pero Dios tiene un plan mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso Dios, en su sabiduría, Job llegó a este conocimiento. Nadie puede frustrar tus planes. Y como hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? En su sabiduría Dios ordena, en su sabiduría Dios permite, ¿verdad? Solo los mejores resultados posibles para nosotros. Solo, ¿verdad?, los mejores medios posibles. Y dice, pero si son los mejores medios, ¿por qué nos trae a veces Dios por tiempos tan difíciles y pruebas tan, ¿verdad?, que nos retan? Porque es el mejor camino que Dios tiene para llevarte a donde Él quiere. Y a veces nos creemos que somos dignos de un poquito mejor tratamiento. Bueno, pero, o sea, si yo era José, ¿por qué me tuvo que llegar por la cárcel y por todo eso? Y digo, Dios sabe por qué. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe cómo formar mi carácter de tal manera que va a glorificarlo a Él. Y yo siempre he pensado de esa manera, si Dios llevó a su hijo por un camino que él no merecía todo el desprecio,
Él no merecía la muerte que Él sufrió en la cruz. Él no merecía el desprecio del hombre, pero sin embargo Dios lo sujetó a ello. ¿Sabía usted? Porque tenía un plan. Y digo yo, si Dios sujetó a su Hijo inmaculado, que nunca pecó, a los desprecios de los hombres, ¿por qué me sorprendo yo que Dios en algún tiempo me lleve por ese camino? ¿Quién creo yo que soy? ¿Mejor que Jesús? No. Entonces, cuando digo yo que cuando usted entiende la sabiduría de Dios es el plan mejor para su vida, usted descansa. Sí, no me gusta, sí, sufro, sí, lloro, sí, estoy en esa posición de presión, pero mi fe nunca falta porque yo sé que Él está conmigo y Él nunca me dejará y nunca me desamparará, y los mejores medios posibles Dios los está usando para traer el mejor resultado. Y por eso Pablo dijo, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Todas las cosas. ¿Y qué estás pasando tú en este momento? ¿Qué estás enfrentando? En lugar de quejarte en contra de Dios, dile, Señor, yo sé que tú eres sabio y yo sé que tú me traes por este camino. Yo no sé por qué y no lo entiendo, pero Señor, te doy gracias porque mi fe está en ti y yo sé que tú me sacarás adelante. No importa lo que venga. Puedes decir gloria a Dios. Ahora, es para nosotros necesario entonces que aprendamos estas lecciones repetidas, porque tenemos nosotros a veces, nos falta, ¿verdad?, aprender la lección cuando Dios nos las da una vez, como el pueblo de Israel en el desierto. Den otra vuelta a la montaña. ¿Por qué? Porque todavía no aprendían, no habían captado, todavía eran rebeldes. Pero Dios quiere que nosotros entendamos su sabiduría. Y a veces es necesario el tiempo, es necesario las lecciones repetidas para llevarnos al lugar donde nosotros constantemente, ¿verdad?, tratamos la sabiduría de Dios con reverencia, con asombro y con temor de Dios. Por eso el rey Salomón dijo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. Ahora, si el Dios de la Escritura, si el Dios de la Biblia es infinitamente sabio, ¿cómo es que Él entonces revela su sabiduría a nosotros? Y de esto quiero hablar un poquito esta mañana. La Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, nos muestran diversas maneras en la cual Dios nos ha revelado y continúa revelando su mente y su sabiduría a nosotros. Así que es importante, ¿verdad?, saber cuáles son estas maneras. Porque si nosotros vamos a creer en la sabiduría de Dios, ¿verdad?, tenemos evidencia. ¿Por qué podemos nosotros confiar que Dios es sabio? Dios nos ha dado algunas maneras que nosotros podemos discernir, ¿verdad?, su sabiduría en nuestro entorno personal y en nuestras circunstancias también cuando no tienen sentido. Y quiero que vayamos a ella. Dios nos ha revelado su sabiduría en varias maneras. Primeramente, vaya conmigo al Salmo 19. Dios nos reveló su sabiduría a través de la creación. Esta mañana, ¿verdad?, hermano Gama hablaba acerca de los cantos que iban a cantar. Y uno de ellos nos habla, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios. Y dice las palabras que cantamos en este canto esta mañana. En el cielo, dijo, puedo ver tu majestad. Dice el canto, las estrellas hoy proclaman tu bondad. Te veo en toda la creación y tu corazón quiero conocer. Dice otra estrofa, en los montes y los mares puedo oír un sonido de alabanza para ti. Te escucho en toda la creación, cantamos esta mañana, y tu corazón quiero conocer. La creación nos da a entender la sabiduría de Dios. Y si nosotros realmente reflexionamos sobre el funcionamiento, escúcheme, de la creación de Dios, nunca dejaremos de sorprendernos. Desde el funcionamiento interno, hermanos, del universo, lo subatómico, aquello que no se puede ver con los ojos, pero los científicos estudian, hasta los confines más lejanos del espacio, vemos un sistema
bien ajustado, bien afinado, si podemos decir así, que trabaja con una precisión que se necesita un diseñador con tanta sabiduría para afinar este sistema, para ajustarlo de tal manera que existe sin caos. Uno necesita tener más fe. Hay gente que dice, yo no creo que Dios existe. Y digo yo, ¿y cómo explicas tú lo complejo de la creación? ¿Cómo explicas tú el universo? ¿Cómo explicas tú el universo subatómico? ¿Cómo explicas tú el diseño que vemos y que los científicos nos dicen que todo trabaja con tanta precisión? ¿Cómo lo explicas tú? Se toma más fe para mí creer que todo existe, ¿verdad? Por un accidente, que todo apareció en un momento, que hay un Dios creador sabio que diseñó todas las cosas. Y el cosmos, el universo, muestra un diseño tan obvio para todos los que lo quieren ver. Por eso dijo Pablo en Romanos 1 que no tienen excusa por la cual no creer en este Dios creador. En el Salmo 19, el verso 1, dice, los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos, dice, él puso tabernáculo para el sol. Los cielos cuentan. ¿Los cielos qué? Declaran, cuentan la gloria de Dios. Dice, no se note esas palabras. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, dice el verso 2. Un día emite palabra a otro y una noche a otra declara sabiduría. Ve, emite, declara, cuenta, anuncia. Los cielos hacen un espectáculo, ¿verdad? Y una demostración de la sabiduría de la creación de Dios, que dice el salmista, nos habla, nos cuenta, nos dice algo, que hay un creador que lo diseñó y que lo puso ahí para que nosotros pudiéramos captar, ¿verdad? Que hay este creador, que existe este creador, que no pudo venir por accidente, como dicen algunos científicos ateos. Nuestro ecosistema muestra las evidencias de una planeación divina. ¿Sabía usted que si la inclinación de la Tierra, nos dicen los científicos, se redujera solo por una fracción de grado? Ve, usted ve el mundo, está inclinado el mundo. Esa inclinación es muy importante, porque los científicos nos dicen, si esa inclinación fuera un grado más, un lado del mundo se quemaría y el otro lado del mundo se congelaría. Sin embargo, Dios le dio, ¿verdad?, esa inclinación perfecta para sostener la vida aquí sobre la tierra. No fue un accidente. Es el diseño de un Dios sabio. Gloria a Dios. Los sistemas planetarios, las galaxias, ¿verdad?, están hechas y ordenadas por la sabiduría de Dios. Todas funcionan, todas giran en su giro como Dios las puso, aunque el universo sigue creciendo y expandiendo. Dios muestra su sabiduría por medio de su creación. Póngase a pensar simplemente ya no del universo y de los sistemas y las galaxias, ¿verdad?, en el universo. Póngase a pensar de su propio cuerpo humano. David dijo en el Salmo 139, verso 14, la Biblia de las Américas dice, te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Te alabaré, Salmo 139, verso 14. Dice, he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Te alabaré, ¿por qué? Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Sí, David reconocía cómo había sido eso. Sabe que nuestro cuerpo tiene aproximadamente 7, 9 diferentes sistemas. Hablamos de los sistemas, ¿verdad?, en el universo.
¿verdad? El Milky Way y otros diferentes sistemas de estrellas, billones de estrellas que existen. Pero ese es en el macrouniverso, pero en el microuniverso tenemos nosotros sistemas hechos de células que no se pueden ver. Necesito un microscopio para poder ver esas células. Sin embargo, estos sistemas en nuestro cuerpo, todos funcionan y tienen que funcionar, ¿verdad? Yo le digo como un reloj que tiene, ¿verdad? Esas rueditas, ¿verdad? De engranes que engranan. Y si uno de esos dientes o dos se dañan, esa rueda ya no puede dar vuelta. Así son los sistemas del cuerpo, la creación que Dios dio. Si sus sistemas están funcionando todos bien, como deben funcionar, usted tiene vida y tiene salud. Pero cuando uno de sus sistemas empieza a enfermarse y empieza, ¿verdad?, a no funcionar como debe, todos los sistemas demás al final van a ser afectados. Dios creó todo con una precisión, con una sabiduría que no podemos decir es un accidente. Ni nos encontramos un reloj Rolex en la playa, no decimos, mira cómo apareció un reloj Rolex. No, decimos, alguien pasó por aquí y se le cayó ese Rolex. Ese Rolex tuvo ¿qué? Un diseñador. Lo mismo en la creación. Dios nos muestra a nosotros y nos llama a ver la creación, a contemplarla, porque ahí vemos nosotros el poder y la sabiduría de un Dios soberano. Dios nos reveló su sabiduría a través de la creación. ¿Qué más? Dios nos revela su sabiduría a través de su providencia. La palabra providencia es un término teológico, un término que los teólogos usan, que describe cómo Dios obra todas las cosas para nuestro bien. A través de su providencia, Él provee lo que necesitamos para que sus propósitos se cumplan. Usted ha oído la palabra provisión, hecha de dos palabras, pro y visión. Pro quiere decir con y visión quiere decir ver. Provisión, cuando Dios en su providencia provee, quiere decir que Dios ve de antemano. La provisión de Dios es algo que Él nos da, pero primeramente de antemano, habiendo visto la necesidad, y luego nos proporciona lo que necesitamos. Jesús dice, Dios Padre sabe lo que necesitas antes de que tú se lo pidas. ¿Por qué? Porque Él es proveedor. En su providencia, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para sus propósitos en nuestra vida. Una de las cosas que nos maravilla tanto si nos ponemos a pensar de la providencia de Dios en la creación, por ejemplo, es que usted no tiene que pensar para suspirar, para, ¿cómo decimos? Para poder respirar. Y no necesita usted, porque eso es algo que Dios ha diseñado en su cuerpo involuntario. Qué bueno, porque al dormirnos, si tuviéramos que pensar que teníamos que respirar, nos moriéramos en nuestro sueño, ¿verdad? Pero no, usted se duerme y sigue respirando involuntariamente. ¿Por qué? Porque Dios diseñó su cuerpo de tal manera. Dios proveyó para que usted pudiera vivir, ¿verdad? De maneras que usted ni piensa que es necesario. Pero usted necesita respirar para vivir. Y Dios le dio un sistema que funciona. Dios vio de antemano que esto necesitaría usted para cumplir su vida y cumplir los propósitos de Dios por medio de su vida. Y Dios proveyó. En la provisión, Dios en su providencia muestra su sabiduría. En el Salmo 33, vea conmigo el verso 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo, dice, de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos y planes de su corazón por todas las generaciones. Note que Jehová hace que nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones o los planes de los pueblos. Pero el consejo de Jehová permanece, los pensamientos de su corazón permanecen por todas las generaciones. A través de la historia,
Dios ha provisto grandes cosas. Podemos ver la historia, ¿verdad? Está plagada de naciones, de imperios poderosos que han surgido en la historia del hombre, que tenían planes. Los planes de las naciones era que dominar el mundo. Vemos los imperios como Babilonia, vemos persas, griegos, los romanos, todos, ¿verdad?, en el camino hacia una dominación del mundo. Vemos en el tiempo, ¿verdad?, presente de estos siglos o pasados, ¿verdad?, los nazis, ¿verdad? Hitler pensaba que él iba a crear, ¿verdad?, un gobierno que iba a durar 1000 años, dijo él. No duró más que algunos años. Babilonia, el rey Nabucodonosor pensó, esta es la Babilonia que yo he edificado. Y él terminó, ¿verdad?, como un animal viviendo en la selva, hasta que reconoció que el Dios soberano es el que rige y gobierna todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que provee por su propósito y para su propósito. Todos los imperios que se levantaron cayeron, porque Dios en su sabiduría hizo que todos sus planes llegaran a nada. Note, Él hace nulo el consejo de las naciones. ¿Por qué? Porque no importa lo que una nación quiera hacer, si no está en el plan de Dios, no se va a cumplir. Y sabe que eso nos da a nosotros y nos debe dar a nosotros, ¿verdad?, una paz. Vemos nosotros las naciones del mundo, vemos a China, vemos a diferentes poderes levantándose en estos días y decimos, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada que lo que Dios no haya predestinado de antemano. Y Él hace el consejo nulo de las naciones y frustra sus planes, dice. Pero el consejo de Él permanece. Los pensamientos de su corazón a todas las generaciones. Sabe que dije, muchos imperios que se levantaron con el fin de dominar el mundo. Pero Dios tenía otro plan. Y sin embargo vemos la sabiduría de Dios, que mientras tanto que todo esto está sucediendo en el mundo, vemos un hilo muy pequeño y muy fino que corre a través de toda la historia. Un pueblo pequeñito que muchos no notaron, llamado Israel, que a través de toda la historia de la subida de los imperios de Babilonia, persa, griegos, romanos, este hilito fino atravesó todos estos imperios. Israel fue guardado y permanece obstinadamente, sí, pero existe en el escenario mundial entre todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque Dios los preservó. No conocemos nosotros en ninguna historia donde un pueblo haya sido derrotado y esparcido por todo el mundo que vino a ser otra vez una nación. Solo Israel. Dios los echó de la tierra por su pecado y los mandó a todas las naciones del mundo. Pero ahí Él en su providencia los protegió y ellos sobrevivieron como una nación. Dios los dispersó y ellos pasaron a través de persecución, fueron expuestos al genocidio, ¿verdad? Hitler trató de aniquilar completamente al pueblo judío y no lo pudo hacer. Y aún hoy Israel, 20 siglos, escúcheme, separado de su tierra prometida. Dios nunca rompió el pacto y la promesa que Él hizo con Abraham acerca de este pueblo. Y en 1948 se convirtieron nuevamente en una nación reconocida en el mero centro de la atención mundial y todavía siguen ahí. ¿Y a qué podemos nosotros, verdad, decir por qué sucedió esto? Porque Dios tiene pensamientos en su corazón que permanecen por toda generación. Y ese pensamiento era el pensamiento que Él, ¿verdad? Esa promesa que Dios le había dado a Abraham, que Él guardaría de este pueblo hasta que Él regresara. 20 siglos, como digo, separados de la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham, hasta 1948, cuando el Israel vino a ser una nación reconocida por el mundo. ¿Y por qué?
Otra vez, el plan y el consejo de Dios, ordenados por su sabiduría, permanecen para siempre. Y como Dios tiene propósitos para naciones, hermanos, también Dios tiene propósitos para individuos, para personas. Y escúcheme, cuando a veces en nuestra vida sucede algo que nosotros le llamamos terrible, muchas veces a través de esos eventos, de esas circunstancias en nuestra vida, Dios nos abre puerta a algo inesperado. ¿Nunca le ha pasado a usted eso? ¿Ha sucedido algo en su vida terrible y usted lo ve y es quizá de verdad deprimiente o es algo causa de estar quizá triste? Pero al pasar usted por ese evento, por ese camino que a veces pensamos es equivocado, nos damos cuenta que algo surgió aquí y de repente vemos, hay otra oportunidad, hay otra puerta que se ha abierto. Y que si Dios no nos hubiera traído por ahí, nunca hubiéramos visto esa oportunidad. Nunca hubiéramos nosotros dicho, ¿sabes qué? Si no hubiera pasado por aquí, esto no se hubiera abierto para mi vida. Muchas personas han tomado lo que yo le llamo un camino equivocado y encuentran un mejor trabajo. Me acuerdo de un hermano en Cristo que le dije yo, fíjate la misericordia que Dios ha tenido contigo. Él tuvo un problema con otro hombre en el trabajo donde él trabajaba y se peleó con él. Se pelearon los dos y a los dos los despidieron. Y me acuerdo que él vino conmigo y nos sentamos, estuve hablando con él. Le dije, Dios no se agrada con nuestra manera de actuar carnalmente. Pero si tú te arrepientes, Dios aún puede cambiar eso para el bien. Y me acuerdo que él, muy, verdad, arrepentido delante de Dios, dijo, es que me ganó, verdad, mi enojo. Y ambos lo despidieron. Y cuando lo despidieron, llegó la pandemia. Y él se vio más todavía presionado. Y dijo, pastor, ore conmigo a ver cómo Dios me guía. Y en ese tiempo Dios le abrió un panorama diferente y un trabajo que él no se esperaba. Ganando más de lo que ganaba, con menos tiempo y poder trabajar de su casa. Y me acuerdo llorando, me dijo, pastor, Dios es tan bueno. Dijo, yo no me merezco esto. Le dije, no, de veras ciertamente no te lo mereces. Pero Dios te ha mostrado que Él es más sabio que tú. No aprobó de lo que tú hiciste, pero aún a través de lo que tú hiciste te despidieron para que pudieras encontrar esto. Porque esto no lo tuvieras si siguieras allí, enojado y todavía peleándote. ¿Y sabe lo que hizo en su vida? Lo transformó en un hombre diferente. Y yo doy gracias a Dios. Así que nunca piense usted que Dios me trajo por aquí y me ha ido mal y estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando yo confío en Él, Él es más sabio que yo. Y Él puede tornar aún mis debilidades, Él puede aún tornar mis decisiones equivocadas y enderezar mi camino y traerme al lugar donde Él quiere que yo esté. Y cuando nosotros creemos en ese Dios, hermanos, podemos descansar en Él. Aun cuando hemos fallado, nos arrepentimos y pedimos misericordia. Y Dios toma algo terrible y lo puede usar para bien. En la vida de José, ese evento terrible fue que sus hermanos lo despreciaron y lo vendieron como un esclavo. Pero él llegó a ser el hombre más poderoso, menos el faraón, en la nación más poderosa y el imperio más poderoso de ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando aún a través de eso. Y damos gloria a Dios. Dios nos revela su sabiduría a través de la creación, a través de su providencia, pero también a través de la redención, ¿verdad? Él nos redimió, dice la Biblia, y ese proceso, esa redención se refiere al proceso que Dios usó para establecer otra vez una relación, ¿verdad?, con parte de la creación que se vendió a sí mismo a la esclavitud del pecado por nuestro padre Adán. A ti y a mí. Dios nos redimió por medio de la sangre de Cristo. Y Dios se propuso en su sabiduría redimirnos para sí mismo. Él ideó sabiamente un plan para salvarnos.
Y nuestra redención comienza, hermano, y termina en la sabiduría de Dios. La redención de Dios de los pecadores no fue una idea que le vino a Dios después que Él vio que Adán pecó. Y como le dije al principio, cuando Adán y Eva desobedecieron, no tomó a Dios por, ¿verdad?, por sorpresa. Dios ya tenía el plan. Dios ya había gestionado el plan de la redención. Dice la Biblia que Jesús fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios ese plan ya había sido hecho. En 1 Corintios capítulo 1, el verso 20 y 21 al 24, Pablo, escribiendo a la iglesia en Corintio, les dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El sabio es el hombre, ¿verdad?, erudito, el intelectual. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 24. Mas para los llamados, así como judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten el verso 21, dice, ya que en la sabiduría de Dios, puede subrayar esa frase, en la sabiduría de Dios. Verso 21, por favor. En la sabiduría de Dios. ¿Qué dice? Agradó a Dios salvar a los que creen, a los creyentes. En la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que Dios cerró la puerta a la sabiduría humana y dijo: por la sabiduría humana el hombre no podrá ser salvo, no me podrá encontrar a mí. Y en su sabiduría Él designó el plan para la salvación del hombre. ¿Y cuál era esa? Por la locura de la predicación del evangelio. Por eso no nos debemos de avergonzar nunca del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Es la sabiduría de Dios, la redención de Dios a través del mensaje de la palabra de Dios, del evangelio, es la demostración de la sabiduría de Dios. Y eso no es todo. La sabiduría de Dios, escúcheme, tomó desprevenido al mundo espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Que Satanás se dio cuenta que Dios tenía un plan, que Él iba a enviar un Mesías. Pero también cuando Él vio que el Mesías era un hijo de un carpintero. El Mesías, que según se anunció era un maestro que no había sido capacitado en ninguna escuela, ¿verdad?, destacada en el mundo. Los discípulos que Él escogió eran por lo más unas personas analfabetas. No eran los más estudiados. Eran recaudadores de impuestos, eran pescadores, ¿verdad? Algunos eran ladrones. Y escogió a estos hombres. Cuando el diablo vio a Jesús levantarse de esa manera, él pensó: no vamos a tener mucho problema. Y él tramó para que Jesús, ¿verdad?, fuera entregado a los romanos, crucificado en una cruz. Y del punto de vista humano, del punto de vista de Satanás, era un plan tonto. Y cuando Jesús fue a la cruz, el diablo se mofó y los demonios se regocijaron y pensaron: Jesús falló miserablemente si Él era el Mesías. El diablo subestimó el grito de Cristo en la cruz cuando Él a voz alta gritó, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Y al finalmente declaró, ¿verdad? Consumado es. Pero el diablo pensó que Cristo era consumado y se equivocó. Porque al sujetarse a una muerte por la cual él no tenía ninguna culpa, al dar su vida santa, sin tacha y sin mancha, por los pecadores,
pagó el precio a través de esa muerte que el diablo pensó que era victoria para él. Dios la tornó y la victoria fue de Dios, porque Él pudo salvarte a ti y a mí por medio de esa muerte. Y lo que el diablo pensó que era el fin de Cristo era solamente el principio del plan redentor en la sabiduría de Dios. Se equivocaron. Dice Colosenses 2:14 que Cristo en su muerte anuló, note, el acta de los decretos que había en contra nuestra. Los decretos, ¿verdad? Esa acta que tenía todo nuestro pecado escrito en ella. Los decretos que estaban en nuestra contra, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y dice la Escritura, despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente. El diablo, al entregar a Cristo, al llevar a gente, ¿verdad?, a odiarlo y a entregarlo, inclusive los mismos líderes del pueblo religiosos, a entregarlo en la cruz. Ellos pensaron, lo estaban exhibiendo a él públicamente. Pero en ese acto de muerte, Dios estaba exhibiendo a Satanás públicamente. Porque por medio de esa debilidad, por medio de esa muerte que Jesús libremente escogió tomar para sí mismo, Él triunfó sobre todo ello por medio de la cruz. La cruz no fue una tragedia, la cruz fue la victoria de Dios para poder salvar al mundo que se había apartado de Él. Y en su sabiduría Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. Jesús volcó la mesa del diablo y logró la redención precisamente como lo había planeado su sabiduría, porque los planes de Él permanecen para siempre. Puedes decir gloria a Dios. Y finalmente, Dios revela su sabiduría por la creación, por su providencia, por su redención y a través de su Hijo Jesucristo. Cristo en su persona, hermanos, es la sabiduría redentora de Dios. En 1 Corintios 1, verso 30, en la Nueva Versión Internacional, lee así: porque gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Fíjese, por Él, ¿por quién? Por Dios, ustedes están unidos a Cristo. ¿De quién es la obra? De Él. Él me trajo a fe, porque Él es el autor de la fe. A veces creemos que nosotros somos los que somos y ejercitamos la fe, pero usted tiene fe porque Dios le dio fe. Y le dio esa fe a través de su palabra. Fe viene por el oír. Él abrió sus ojos para que usted pudiera oír. Y abrió sus oídos para poder oír. Y cuando el Evangelio vino, usted pudo creer. Y por eso la Biblia dice, por Él tú estás hoy en Cristo Jesús. Tú no estás ahí porque por tu decisión, estás ahí porque Dios te escogió. Sí, tú creíste en Él y tuviste fe, pero esa fe no vino de ti. La Biblia dice, la fe es un don de Dios. Y Dios la da como la misericordia y la compasión. Y yo le doy gracias a Dios que yo estoy en Cristo por Él. Es gracia. Note, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho ¿qué? Nuestra ¿qué? Dígalo a voz alta, ¿qué? Sabiduría. Dios ha hecho a Jesús nuestra sabiduría. Y es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Todos vienen a causa de la sabiduría de Dios que encontramos en Cristo Jesús. Así que si nosotros queremos realmente entender cómo debe funcionar la vida, necesitas tú conectarte con Cristo, necesitas tú seguirlo a Cristo, ¿verdad? De cerca. Y ahí estarás tú en el mero centro de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios en Cristo te afecta internamente, me afecta a mí internamente. Pero también su sabiduría se desborda de nosotros sobre los demás. Y cuando comienzas tú a vivir en la sabiduría de Dios en Cristo,
Esto produce buenos beneficios para tu vida. Produce grandes relaciones en tu vida. Trae gloria a Dios y te trae paz y te trae bienestar a tu vida cuando tú empiezas a vivir en la sabiduría de Dios. Cuando tú empiezas a vivir tu vida en Cristo. Ahora, si nosotros sabemos que Dios nos ha revelado su sabiduría en estas áreas que hemos hablado, creación, providencia, redención y en Cristo. Estas son algunas de las evidencias que Dios tiene y nos da acerca de su sabiduría. Para terminar esta mañana, quiero hacerte esa pregunta. Sabiendo esto de la sabiduría de Dios, ¿cómo debemos responder nosotros a todo lo que Dios en esta sabiduría permite y ordena en nuestras vidas? Lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, ¿cómo debes tú responder a Dios? Porque dije que la sabiduría te afecta internamente, pero también de ti puede salir esa sabiduría y afectar a otros. Y Santiago nos dice en Santiago 3, y quiero terminar con esta escritura. Dice en el verso 13, nueva versión internacional, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? Y si eres sabio, que lo demuestre con su ¿qué? Con su buena conducta. Si tú eres sabio, si verdaderamente tienes esa sabiduría, Cristo está en ti, ¿qué dice? Debes de vivir ¿qué? Con buena conducta. Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y sigue diciendo en el siguiente versículo. Pero si ustedes tienen ¿qué? Envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo. ¿Qué? Las amarguras, las envidias, las rivalidades no son la sabiduría que viene del cielo. No descienden del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Usted está envuelto en envidias, si usted tiene un corazón amargado, en rivalidades, en pleitos, dice esa sabiduría por la cual usted está operando es que es humana y es diabólica inclusive. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes de todo que pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Estos son los frutos de ¿qué? De la sabiduría que afecta nuestra vida cuando nosotros hemos recibido esa sabiduría. ¿Y quién es nuestra sabiduría? Es Cristo. Y cuando nosotros hemos recibido a Cristo, va a dar fruto esa sabiduría en usted. ¿Y cuál es? Pacífica, bondadoso, dócil, lleno de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincero, dice. Esta es la evidencia de la sabiduría de Dios en nosotros. Si estamos viviendo en envidias, en amarguras, en rivalidades, dice, muestra que esa sabiduría que estamos operando bajo no es la sabiduría de Dios. Es terrenal, es diabólica. Y por eso Dios nos manda, si estamos en alguna de esas cosas, arrepentirnos. Y nos dice, ven, arrepiéntete y capta la verdadera sabiduría, que es la sabiduría que encontramos en Cristo. La próxima semana quiero hablar un poquito más acerca de cómo nosotros como hijos de Dios debemos responder a la sabiduría de Dios. Y quiero terminar con esto. La sabiduría de Dios tiene que ser recibida. Y cuando digo tiene que ser recibida, digo que la sabiduría de Dios, como le he dicho, es Cristo. En Él se encuentra toda la plenitud de la sabiduría de Dios. Y en Juan 1:12 la Biblia nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo que Dios les mandó el Mesías y no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe usted que la resurrección es un evento en el futuro, pero la resurrección es más que un evento? La resurrección es una persona. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. La vida es
algo que nosotros disfrutamos de ella, pero la vida es más que solamente algo que tenemos. La vida es una persona. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. La verdad y la vida y la resurrección son una persona. Es lo mismo con la sabiduría. Y yo te invito esta mañana a recibir la sabiduría de Dios, no como un concepto solamente, no como una teoría, sino como una persona, a Cristo Jesús, Señor y Salvador. Y yo te reto esta mañana a que tú lo recibas ahí donde estás. Y si usted está aquí esta mañana y nunca ha recibido el don de Dios, que es Cristo Jesús, la sabiduría de Dios para vivir y para ser formado a su imagen, tenemos toda la evidencia que Dios nos ha dado. Cristo vino, nos redimió. Cristo vino, nos dio el camino y dijo, yo soy la verdad y la vida. Ahí donde estás, arrepiéntete y pídele al Señor, sálvame. En este momento, Señor, yo te doy gracias por todo aquel que escucha, todo aquel que está oyéndome. Señor, carecemos de sabiduría. Necesitamos la sabiduría divina, porque es la única que nos puede transformar en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Señor, que cada pecador, cada aquel que has abierto sus oídos y sus ojos, pueda clamar a ti y decir, Señor, ven a mi vida. Sé tú mi sabiduría, te recibo, Cristo. Ven, sálvame en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Adorémosle. Gracias, Jesús. Ven a la roca que has salvado. Ven sin reservas ni temor. Ven a adorarle como eres. Sí, Señor. Pon tus cargas sobre él. Ven, pon tus cargas sobre él. Tu presencia. Sí, Señor. Cristo, te adoramos. Revienta corazones y dolor. Tu presencia. Santo Espíritu y obra. Gracias, Señor. Ven, pon mi vista sobre ti. Aviva, Señor. Ven, pues tu voz alivia más. Eres tú quien nos trae el cielo aquí. Eres tú quien nos trae el cielo aquí. Tu presencia, Cristo, remedia corazones y dolor. Aleluya, Señor, aleluya. Tu presencia, Cristo, es son de libertad y salvación. Es son de libertad y salvación. Aquí en tu presencia. Gracias, Señor.
Te damos Oh, gracias que bendito podemos Dios. encontrar esa salvación, esa Son de liberación que se salvación. encuentra solamente en Gracias, ti. Jesús. Glorificado seas tú, Gracias por Padre. tu presencia. Amén y amén.